Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y hoy tenemos el gusto de conversar con la doctora Roxana Fragoso Carrillo. Ella es egresada de la 8ª promoción del programa de doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora, generación 2020-2023. El tema de su investigación doctoral lleva por título Memoria y frontera en la narrativa de Miguel Méndez. Este es un estudio que aborda la obra de uno de los escritores más representativos de la literatura chicana. Roxana, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio. Sí. Roxana, pues para iniciar con el tema, ¿nos podrías platicar un poquito de quién fue Miguel Méndez y por qué consideras importante destacar sus estudios, su obra? Ok, claro que sí. Bueno, Miguel Méndez fue un escritor chicano que nació en la década de 1930 en un pueblo de Arizona llamado Bisbee, Arizona. Y meses de nacido, debido a la Gran Depresión, regresan, su familia, regresan acá a Sonora y vive la mayor parte de su infancia en un ejido que se llama El Claro, Sonora, donde tuvo la oportunidad de convivir con la cultura yaqui, donde vio también los fenómenos de la frontera, lo que estaba pasando también con la cuestión de la posrevolución mexicana. Y todas estas memorias las trata de rescatar durante sus novelas, siempre con un sentido humorístico, dándole un tono también de denuncia quizás y visibilizando a estas sociedades, ¿no? Y considera importante empezar a estudiar aquí a Miguel Méndez porque él pues fue uno de los autores más prolíficos de la literatura chicana y ha sido estudiado a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de que su obra se centra y rescata la historia de Sonora, no existían obras o estudios de este grado, ¿no? Sobre su trabajo, exactamente. Sí, ¿nos podrías contar un poco sobre el corpus que elegiste para tu tesis de doctorado y por qué decidiste trabajar con esas obras en específico? Sí, bueno, yo escogí 3 novelas. La primera de ellas se llama Peregrinos de Aztlán. Peregrinos de Aztlán es una de las obras más emblemáticas. Fue publicada alrededor de 1974, 1976. Y obviamente pues no podía dejar de lado esta novela, ¿no? Con esa novela se dio a conocer él como escritor. Después escogí El sueño de Santa María de las Piedras. Ahí en El sueño de Santa María de las Piedras, él trabaja en una ciudad, plantea una ciudad al estilo de Macondo, que es Santa María de las Piedras. Y por último escogí El circo que se perdió en el desierto de Sonora. Yo elegí estas 3 obras porque buscaba afirmar en la tesis, en el estudio, que se trataba como de una trilogía, a pesar de que nunca se ha estudiado así como una trilogía, ¿no? Y también conocer como la evolución narrativa del autor, ¿no? La evolución desde Peregrinos de Aztlán, que era una obra muy clara de denuncia política también de los seres fronterizos, de la cuestión de los yaquis, hasta una narrativa ya un poco más experimental, acercada hacia lo onírico, el personaje de lo grotesco, etcétera, ¿no? ¿Encontraste un hilo conductor entre las 3? Sí, justamente el hilo conductor es siempre, por ejemplo, él tiene esta estructura de fragmentar las novelas. Se narra el pasado, las personas o los personajes que narran casi siempre son adultos mayores, entonces siempre es como este rescate de la tradición oral, de los pueblos y como el origen de nuestra cultura. Justo en la siguiente pregunta te quería comentar esto de la importancia del recurso de la memoria, ¿no? Cómo lo rescata Miguel Méndez en sus novelas. Sí, bueno, es importante pues destacar que yo tuve estudios
entre la maestría y la licenciatura, perdón, fueron estudios literarios, ¿no? Aquí las hice en la Universidad de Sonora. Sin embargo, pues para estar acá en el Colegio de Sonora, en el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, pues tenía que unir la literatura con la historia. Entonces, el recurso estilístico de la memoria siempre se ha utilizado en varias novelas, sin embargo, o sea, en diversos géneros también. Sin embargo, a mí se me hizo como que una de las formas más representativas del autor para darle voz a esos seres que no están en la historia tradicional, ¿no? Uh-huh. Esto es común en su literatura. Exactamente. Sí. ¿Cuál consideras que fue tu principal aportación metodológica dentro de este estudio? Bueno, justamente como te mencionaba, Ana, fue tratar de buscar este trabajo interdisciplinario, que ya casi todos los estudios van de una rama a otra. Yo consideré al principio, antes de entrar aquí al doctorado, siendo muy sincera, que los estudios históricos estaban muy relacionados también con los estudios literarios, pero ya me di cuenta en los primeros semestres que es una metodología totalmente distinta. Aquí trabajan en historia, por ejemplo, trabajan mucho con los datos duros. Entonces, al estar estudiando las novelas, fue importante me fui obligada a estudiar también los pasajes históricos que hacía referencia en las novelas, porque nunca hay que olvidar que esta era ficción, ¿no? O sea, las tres novelas o la literatura es una ficción. Sin embargo, la ficción siempre está muy adecuada con el contexto histórico y social del autor, ¿no? Y más en las novelas o en las obras de Miguel Méndez. Él siempre trató de darle voz, de rescatar su cultura, él siempre pues también fue un inmigrante porque desde muy chiquito se regresó a Estados Unidos a trabajar como obrero, fue autodidacta. Entonces al principio del estudio, de mi trabajo, abundé mucho sobre la biografía del autor y cómo esa biografía se ve reflejada también en su obra, ¿no? ¿Cómo fue el proceso ese de llegar, o sea, como que con una idea de lo de tu trabajo y cómo desarrollarla ya en otro? Pues hice un par de entrevistas aquí, por ejemplo, bueno, también hay que aclarar que cuando nosotros entramos, la generación del 2020, entramos como en enero y tuvimos algunas clases y en marzo pues nos mandan todos de regreso a casa con la pandemia. Me acuerdo que era, bueno, esto si quieren, no sé, después, esto es anecdótico nada más, pero me acuerdo que era el puente de Natalicio Benito Juárez, creo, ¿no? Sí. Y dije, ay, ¿cuántos días libres voy a tener? ¿Qué voy a hacer, no? Con tanto tiempo libre, y pues ya, resultó. Pero bueno, a lo que voy es que todas las clases fueron en línea, los materiales de consulta pues estaban un poquito más cerrados, apliqué mucho material de consulta en línea, no es lo mismo que venir a trabajar en la biblioteca, y tampoco pude realizar muchas entrevistas porque pues las personas eran adultos mayores, y realicé un par de entrevistas a escritores que conocieron a Miguel Méndez, porque Miguel Méndez convivió mucho aquí en Sonora, con los encuentros de escritores. Supe, o sea, se nota desde lo que han dicho los demás, que era súper humilde, y se me fue un poquito el hilo. Sí, que cómo fue el proceso de que me comentabas que pensabas como que la literatura y la historia tenían como muchas cosas en común, ya que llegaste te diste cuenta que había como sus diferentes formas de metodológicas. Sí. Y cómo fue esto de adentrarte un poquito más en los datos duros, ¿no? Sí, me gustó mucho en el sentido de que pude revisar algunos archivos históricos. Descubrí que había un archivo especial en la Universidad de Santa Bárbara, una colección especial dedicada a Miguel Méndez. Ahí hay recortes de periódicos de aquí, del Imparcial, etcétera, ¿no? Y digo, ojalá que algún día aquí también se establezca como esa cultura del archivo, ¿no? Que también es importante.
Entonces, al estar trabajando, por ejemplo, con mi tutora, que fue la doctora Zulema Trejo, ella siempre me hacía como correcciones u observaciones en cuanto a las referencias históricas que yo ponía. Me decía, puedes averiguar más aquí o aguas aquí con esta línea, porque estás mencionando algo muy general, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya que iba adentrándome más en el proceso, por ejemplo, cuando quise entregar el artículo a una revista que es de aquí de la Universidad de Sonora, que era del Departamento de Literatura, la revista es del Departamento de Literatura, me dijeron que mi trabajo estaba como muy histórico, ¿no? Que le faltaba más el análisis literario. Entonces, sí fue estar como que jugando con esas metodologías. Sí, pues ahorita mencionabas que hay como algunas referencias de Miguel Méndez acá en el norte de México. Si nos podrías platicar un poquito de algunos hechos históricos de Sonora que aparecen en su narrativa. Sí, por ejemplo, en El sueño de Santa María de las Piedras me sorprendió mucho, me gustó mucho conocer esta etapa de la fiebre del oro que hubo aquí en Hermosillo, bueno, en Sonora, perdón. Me adentré un poco a investigar, porque sí está narrado de una forma medio humorística, también como caricaturesca. También él siempre, en las 3 novelas, siempre hay como un protagonista que es un indio yaqui, así lo pone como personaje, ¿no? En el primero es Loreto Maldonado, y encontré, por ejemplo, yo creo que no es casualidad de los nominalismos, ¿no? Como que jugaba mucho con los apellidos, estaba el general Torres, jugaba mucho con los nombres de los personajes, como haciendo esa referencia hacia ciertos personajes puntuales de la historia. También la cuestión de la posrevolución, cómo estuvo la situación de la frontera acá en Sonora y Tijuana, y siempre hacía un recorrido, ¿no? Como una cartografía muy interesante. Yo creo que estos 3 libros, sobre todo El circo que se perdió en el desierto de Sonora, o el primero, Peregrinos de Aztlán, que es uno de los personajes principales, recorre, pues por eso haces todo este peregrinaje para llegar a Estados Unidos. Puntualiza mucho los estados o los pueblos para llegar, ¿no? Hace mucha referencia también a esta narrativa del desierto, que Gerardo Cornejo, por ejemplo, fue uno de los que nombró este tipo de estilo de escribir, ¿no? Autores que están interesados en conocer o que tienen como cronotopo el tiempo-espacio del desierto de Sonora, ¿no? Okay. Tu trabajo implicó revisión de archivos y entrevistas. ¿Qué es lo más importante que puedes destacar de ese proceso? Ok. Bueno, tuve la fortuna de que muchas personas locales de aquí de Hermosillo conocían a Miguel Méndez, y ellos mismos me iban redirigiendo. Entrevisté a Francisco Luna, que es un escritor y fue también maestro aquí de letras, a Gerardo Manríquez, también, que fue maestro de aquí del Colegio de Sonora, y encontré esta colección especial de la Universidad de Santa Bárbara, que al principio, los primeros años, me pasaron a mandar digital la información, y después ya por gusto también fui a conocer ahí. Ahí en esos archivos, por ejemplo, encontré una carta que él escribía a sus amigos. Él era estudiante como oyente en la universidad, allá en Tucson, Arizona, y le hacía los trabajos a sus amigos para, pues, ganar un poquito de dinero, ¿no? Extra. Y le comenta cómo está escribiendo Peregrinos de Aztlán, y que la lee, y como que siente, no, esto no debe de ir aquí, etcétera, como que está muy sobresaturado, ¿no? Pero que siente que debe de darle esa voz. Y él también estuvo muy interesado en la cuestión de los chicanos en Tucson, donde vivió la mayor parte de su tiempo. Enseñaba mucho sobre la cultura yaqui, sobre modismos de acá de Sonora, y también tiene cuentos para niños. Es un autor que juega mucho con los géneros, y eso es lo que me interesó también.
Después supe que en España, ya casi al terminar la tesis, como en el 24, supe que en España están realizando también una como antología de este autor, pero ahora estudiando su poesía, porque también fue poeta. Entonces me gustaría irme un poquito hacia ese lado después. Ok, qué interesante. ¿Cuál crees que es el alcance de tu estudio y qué posibilidades ves para ampliar esta línea de investigación en el futuro? Pues me acaba. Sí, como te mencioné, ¿no? Sí. Me encontré a estos autores en España que están trabajando a Miguel Méndez y cuando les hablé de mi trabajo y las referencias que había, y, ay, ¿en dónde vivió? Y conoces aquí, etcétera, como que pues ellos están muy lejos de la referencia física, ¿no? Y están estudiando mucho sobre la poesía o lo que no se ha estudiado tanto de este autor. Sin embargo, ya con intereses propios, conocí mucho a la literatura chicana de autoras chicanas y entendí más o menos que desde el 1980 a finales de siglo, pues ya las mujeres chicanas empezaron a darle voz, ¿no? También a su realidad, y me gustaría estudiar ahora a ellas. ¿Tú crees que todavía que hay una influencia actual de Miguel Méndez en la literatura aquí en Sonora o en general? Sí, yo justamente entré con esa idea y por eso hice entrevistas, porque yo pensaba o esa era como una de mis hipótesis de que Miguel Méndez había influido a los escritores locales y regionales. Sin embargo, ya después con ciertas entrevistas, sí, no dejo de decir que él tuvo un propio estilo que lo caracterizó. Considero que la literatura chicana, la literatura que se escribe aquí en Sonora, fue como en esa época un momento coyuntural en donde todos los escritores de la frontera, de Sonora, de Baja California, de Arizona, de California, estaban muy interesados en conocerse, ¿no? También. Y como descentralizar la literatura, ¿no? Como que siempre estaba en la mira, en el canon están los escritores del centro, entonces del centro de México. Entonces se fue como empezar a darle voz a esta realidad. Sí, y Miguel Méndez fue como una figura importante en ese movimiento. Sí, considero que sí, porque siempre él, como te comentaba, venía muy seguido aquí a Sonora, participaba mucho en los encuentros de escritores. Entonces, creo que esa comunión que se dio entre Sonora y Arizona en esos tiempos en la literatura fue muy importante y se vio reflejada en las obras. Uh-huh. Ahorita mencionabas esto del archivo de la Universidad de Santa Bárbara. Sé también que por ahí tú has tenido como invitaciones o han salido otras cosas a partir del trabajo de tu tesis. No sé si nos pudieras platicar. Pues he trabajado en el... pues he ido a ponencias aquí a la Universidad de Sonora, también en la Universidad de Arizona State University, y que justamente ahí me dio mucho gusto porque ahí estuvo trabajando Miguel Méndez, y cuando presenté la tesis, bueno, una parte de la tesis, porque fue como en el 23, estaban unos maestros que fueron colegas de Miguel Méndez, ¿no? Entonces me sirvió porque ellos me dieron más referencia a sus obras, me regalaron muchos libros, eso fue muy bonito. Y bueno, actualmente pues sí me gustaría pues quizás convertir este trabajo de doctorado en algún ensayo, pero un ensayo un poco menos académico, un ensayo para más divulgación, etcétera. Eso sí es como una de lo que me gustaría hacer, pues. Sí, ¿actualmente sigues trabajando en esto? No, si te soy sincera, salí del doctorado en julio, firmé la tesis y ahorita no he estado tanto, ¿no? Sí busqué como darle esa, como que redacción a mi trabajo de tesis, o en eso he estado como de buscarlo no bajar porque se oye, sino pasarlo hacia un formato ya más ensayístico.
Sí, ahorita mencionabas también esta evolución narrativa desde la denuncia social hasta hacia una estética más poética y universal. No sé si podías ahondar un poquito en eso. Por ejemplo, en 1970, cuando salió publicada la primera novela, Peregrinos de Aztlán, pues estaba mucho lo que era el post-boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces era muy obvio que Miguel Méndez estaba influenciado por estos autores, no solo latinoamericanos, sino también por autores internacionales como Camilo José Cela. Entonces, sí se notaba como esta experimentación, pero era muy evidente la denuncia, ¿no? Había como un maniqueísmo entre los malos y los buenos, ¿no? Los malos son los ricos, los gobernadores, etcétera, y los pobres están acá sufriendo, ¿no? No lo dice así, obviamente, ¿no? Pero ya después, por ejemplo, en el circo que se perdió en el desierto de Sonora, se ve muy claro que es muy autorreferencial. Está un personaje que se llama el Poeta Loco, que es originario del Claro Sonora, donde es él. Y ahí ya es más ficcional. Ahí me fue muy difícil ya como que encontrar esos rasgos de datos históricos, porque jugaba mucho con el tiempo y sí era como que más psicológico la narración de los personajes. ¿Crees que esto como de denuncia social haya sido uno de los factores por los que haya tenido influencia o sea, haya destacado por ello? Yo creo trabajo. Que fue más que los temas, fue su originalidad por su estilo, ¿sí? Porque a cada uno de los personajes, y se nota que él no está como que investigó cómo hablan los de aquí de Sonora, él conoce cómo hablan los de Sonora, ¿no? Entonces, creo que más bien fue por eso, ¿no? Sí estaba este boom de la literatura chicana como emergiendo, y este autor, Miguel Méndez, pues él nunca fue un académico formado desde sus principios. Él siempre destacó porque fue autodidacta, y creo que eso a veces, pues en la academia, si estudias literatura, etcétera, como que te vas poniendo un poco más rígido, y el que él haya sido autodidacta le ayudó a mezclar muchos géneros de muchos autores, etcétera, ¿no? Como tener más apertura ahí de hacer sus combinaciones. Sí, mencionas también que utilizaste como metodología el análisis hermenéutico y semiótico. No sé si nos puedes platicar un poquito de eso. No estaba preparada para esa pregunta. Bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, estaba dando clases en el TEC de Monterrey de la materia de semiótica. Entonces, pues sí me aportó estudiar lo que es los signos, qué signos culturales o simbólicos había, no tanto, además de obviamente la palabra escrita, sino qué referencias hacía, ¿no? Y qué significaba. ¿Y Miguel Méndez utiliza mucho? No, más bien eso fue como un soporte teórico, ¿no? Teórico para decir, voy a estar hablando de literatura, que aunque es ficción, también tiene estas referencias históricas y tienen estos significados culturales. Uh-huh. Y actualmente en la literatura chicana es uno de los escritores reconocidos, ¿o hay como algún...? Yo podría mencionar que después de Miguel Méndez, sí quedó Miguel Méndez ahí como en uno de los escritores emergentes de la literatura chicana, pero puedo mencionar ahorita a Gloria Sandúa. Ella fue en los años 80, escribió junto con otras escritoras, no solamente chicanas, sino de otras culturas, sobre qué se sentía ser mujer extranjera viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una experimentación muy bonita que hacen ahí. Y después está Sandra Cisneros. Me gusta mucho una novela que se llama Caramelo y otra que se llama The House of Mango Street.
Esa la pongo mucho la ponía mucho en mis estudiantes como apartado, y he visto que también lo utilizaron mucho allá en Estados Unidos para aprender un poco de la cultura chicana, ¿no? Okay. Sí, está muy interesante esto de la mezcla de culturas, ¿no? Y cómo lo plasman estas personajes, ¿no? Los escritores, escritoras, para mostrar un poquito, ¿no? A las personas que no están tan familiarizadas. No sé si se nos acaba el tiempo, si quieres agregar algún comentario. No, pues para mí fue un proceso no tan tortuoso estudiar aquí en el Colegio de Sonora. Me gustó mucho siempre el recibimiento que tuve. Mis compañeros también de diversas áreas, pues algunos se convirtieron en amigos, en grandes amigos. Y sí, pues estudiar un doctorado en algo que te guste, creo que es un privilegio, ¿no? Sí. Bueno, pues agradecemos nos hayas acompañado y nos sigan acompañando en las próximas emisiones de este espacio. Les recordamos que visiten nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como @colsonora, y que ingresen a la página institucional www.colson.edu.mx, en donde podrán encontrar la lista de eventos próximos que tenemos antes de concluir el año, que va a estar bastante bien pues formada, ¿no? Tenemos varios eventos antes de concluir en este mes de noviembre y diciembre, y pues te agradecemos de nuevo mucho por habernos acompañado, y gracias por su sintonía. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.